NTN 24 con los protagonistas de esta noticia. A esta hora saludamos en Washington, D.C. a Gonzalo Salvador. Él es el portavoz de la Federación Estadounidense del Trabajo, una de las organizaciones sindicales más representativas en Estados Unidos. Señor Salvador, muchas gracias por estar con NTN 24. Los televidentes en todo el continente lo acompañan. Buenas noches. Muy buenas noches a Héctor, Fabio y Eva, y muchas gracias por tenerme aquí. Es un gusto dirigirme a todos los televidentes de las Américas, desde Washington. El gusto es nuestro. Las implicaciones de esta votación en Wisconsin son muy importantes porque las razones por las cuales se llamó al hacer la revocatoria del gobernador Walker tienen que ver con cambios en la legislación sindical. ¿Qué significa para ustedes como sindicalistas y para el Partido Demócrata esta derrota con la permanencia en el cargo del gobernador Scott Walker? Bueno, yo no puedo hablar sobre las implicaciones al Partido Demócrata. El presidente de la central sindical, Richard Trumka, ha indicado que los intereses de la federación van para los políticos que apoyen a los trabajadores, no para un partido o para ciertos intereses en general. Nuestros intereses son de los trabajadores. Ya con eso dicho, esta victoria del gobernador Walker es simplemente una muestra de lo que han hecho los intereses especiales y del poder del dinero que ha cambiado prácticamente las reglas del juego aquí en la política de Estados Unidos. Cuando hay 50 millones de dólares que se han puesto en una campaña, entonces la gente trabajadora, los bomberos, las enfermeras, los maestros simplemente están en una desventaja económica. Señor González, precisamente esta revocatoria no dio sus frutos porque la población de Wisconsin apoyó esas medidas. ¿Qué implicaciones podría tener esto para las próximas elecciones? Porque estas pues serían unas medidas muy extremistas de los republicanos. ¿Piensa así el resto de Estados Unidos? Bueno, hay que dejar en claro que esta fue una elección local, estatal. Yo sé que ha habido muchos críticos que han puesto esto como si hubiera sido un referendo nacional. Esta elección se vio sobre ciertos temas que son más o menos que son estatales. Las repercusiones federales o a nivel nacional, digamos, serán diferentes. De nuevo, esta sí fue una batalla muy dura para el movimiento laboral y para los trabajadores aquí en Wisconsin especialmente. Hay que señalar que es la tercera vez que se hace este tipo de elecciones especiales en donde se trata de sacar a un gobernador de la oficina. Entonces no fue una batalla fácil, pero nosotros no estamos para batallas fáciles, estamos para batallas que son contundentes, que son de una magnitud como esta y seguiremos luchando de aquí hasta que los trabajadores puedan volver a tener un poder político y dignidad. Señor Salvador, finalmente, usted ha visto que ejemplos de iniciativas, por ejemplo, contra los inmigrantes, han ido multiplicándose en los distintos estados de Estados Unidos de la mano del Partido Republicano. ¿Temen ustedes que esta iniciativa contra los trabajadores también se repita en otros estados? Bueno, ya ha habido varias iniciativas contra los trabajadores. En Ohio justamente hubo una iniciativa muy parecida en donde se atacó al derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos y se hizo una elección especial en contra de esta ley y se ganó por grandes márgenes. Entonces, ese es un caso en que la gente dio su voto, no se votó sobre un político, sino contra estas medidas. En el estado de New Hampshire, recientemente la Asamblea Estatal trató de pasar unas medidas similares en donde se iba a dificultar más el derecho a sindicalización y a negociación colectiva y no pasó la medida. Entonces, esto señala que los estados ya han fracasado en este tipo de medidas y esperemos que esto no le afecte a ninguno de los trabajadores, especialmente a los inmigrantes que, como ustedes saben, y la mayoría de la gente aquí en Estados Unidos son más vulnerables a los abusos laborales y por lo tanto necesitan una voz en el trabajo y la fuerza de los sindicatos que los respalden. Pues Gonzalo Salvador, él es el portavoz de la Federación Estadounidense del Trabajo, una de las organizaciones sindicales más representativas en Estados Unidos. Muchas gracias por habernos acompañado desde Washington.
Muchas gracias a ustedes, un gusto. Muy buenas.